Buenas a todos, en este video vamos a abordar el concepto de la clase contenedora, pero desde un apartado genérico. El objetivo de este video es hacer una ejemplificación con lo generic sobre un concepto que ya tenemos. La idea de esto es definir una clase contenedora general, la cual funcione para cualquier tipo de objeto. Por eso acá mis objetos están con signos de pregunta, como hablando de una clase misteriosa. No sabemos específicamente de qué clase vamos a estar hablando, pero básicamente vamos a crear un contenedor 100% genérico, cuyo objetivo va a ser luego heredarlo para poder tener contenedores específicos. En este caso es importante entender que este contenedor va a ser lo que normalmente llamamos abstracto. Muy probablemente debería ser abstracto. O sea, este contenedor va a ser una clase abstracta o no. Para mi caso sí me va a importar, podríamos no hacerlo abstracto, después podemos entrar en detalle con eso, pero es importante entender que va a ser una clase abstracta para este caso específico, la cual normalmente vamos a heredar. O sea, la idea es que vamos a heredar para poder agregarle más métodos, porque claramente el buscar, agregar y get todos se queda muy limitado. Nosotros ya vimos que las clases contenedoras las vamos a utilizar para agregar métodos más específicos, muchas más cosas. Pero acá estoy generalizando por medio de un tipo T, que T va a ser el tipo de dato que se me ocurra utilizar. Voy a crear varios métodos. Entonces, vamos a tener claramente siempre un método buscar, que yo decidí arbitrariamente que la clave de búsqueda siempre sea un string, el cual va a devolver un objeto de tipo T. T no sabemos qué es, sabemos que puede llegar a ser un tipo de dato, pero no sabemos cuál. Pero sabemos que buscar nos debería devolver un objeto de ese tipo que decidamos. Agregar va a recibir un objeto de tipo T también, y no va a devolver nada, o podemos poner como habíamos hecho que devuelve un booleano, eso lo decidiremos. Y por último un get todos, que lo que va a hacer es obtener o devolver, retornar una lista completa de varios objetos pertenecientes al tipo de dato que definamos cuando vayamos a darle un tipo específico al contenedor. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al menos con esta lógica vamos a poder aplicarla después para cualquier tipo de dato específico. Por ejemplo, podríamos aplicarlo a un contenedor de animales, que ya lo utilizamos en otro video. Como podemos ver, podríamos heredarlo y aplicarlo para un contenedor de animales, que le puse animales container, el cual hereda de contenedor de animal. Pero fíjense que acá T pasa a ser animal. Entonces vean todo lo que era T anteriormente. Antes buscar recibía una string y devolvía un objeto de tipo T, ahora devuelve un objeto de tipo animal. Antes agregar recibía un objeto de tipo T, ahora recibe un objeto de tipo animal. Y por último, get todos devolvía una lista de tipo T no era definido, y en este caso devuelve una lista de animal. La idea es poder crear la clase contenedor de T y poder hacerla tan genérica que nos sirva para cualquier clase y ya tengamos la lógica básica, que es la de agregar, la de buscar y la de obtener todos, resuelta, sin necesidad de estar constantemente volviendo a escribir y copiar y pegar y copiar y pegar siempre esta misma lógica. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser una clase abstracta, yo decidí que sea abstracta, la cual se va a heredar, y cuando la heredemos le vamos a dar un tipo específico a este tipo. Entonces, repito, en este caso, animales container es un contenedor, pero específicamente de animal. Entonces todos sus métodos básicos se van a transformar para que T pase a ser un tipo de dato específico. Bien, entonces, esto va a ser de una serie de videos en los que me voy a ocupar de resolver un examen de programación 3, NetFramework. Así que lo voy a ir haciendo escaladamente, y ya que estoy voy a mostrar un poco el enunciado de cuál es mi objetivo. Pero esta parte es totalmente independiente a los otros, no es necesario ver los siguientes. Esto es solamente para el que tenga pensado ver todas las partes que se van a hacer, entender a dónde apuntamos.
Entonces en mi caso, yo, este no es, este sí, voy a apuntar a este examen. Básicamente el objetivo es desarrollar un sistema para un inventario de tasas. Podemos ver que la tasa tiene ciertas características: código, horas de trabajo, material, porcelana, y un artesano que tiene DNI, que tiene que ser único, un nombre y un honorario por hora. O sea, cuánto cobra el artesano por cada hora que trabaja. Bien, luego habla de algunas funcionalidades que voy a detallar más adelante, pero quiero que ustedes entiendan en realidad a dónde estamos apuntando. Vamos a tener que hacer un par de informes. Tal vez los informes los podamos tener resueltos directamente en la clase contenedora. Y algunas características propias de cuánto va a salir el precio por un recargo. Acá habla de algunas cositas. Bien, bueno, mi objetivo principal va a ser crear un contenedor de artesanos y luego un contenedor de tasas. Bien, eso es a lo que quiero apuntar en este video, pero más principal que eso es crear el contenedor genérico, el cual después voy a implementar. Bien, ¿qué quiero que se entienda acá y qué es lo importante? Esto lo muestro para saber que el objetivo de esto es una gestión de tasas personalizadas. Así que cuando cree el proyecto voy a crear una capa de servicios con dicho nombre. Así que vamos acá. Vamos a crear una biblioteca de clases porque ahora no estamos hablando de implementación, simplemente estamos hablando, se me refiere a implementación de interfaz, y va a ser una aplicación de consola, otro tipo de aplicación. Vamos a hacer una biblioteca de clases. Bien, y habiendo hecho la biblioteca de clases, lo que voy a hacer ahora es darle un nombre. Entonces, por eso quería dar un poco de contexto de qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo a esto le voy a dar inventario tasas service. Es el nombre que le doy solamente porque estoy trabajando para poder avanzar con tasas. Pero podría haber hecho un proyecto aparte, el cual tenga este contenedor genérico para reutilizarlo en distintos proyectos. Bien. Perfecto. Acá tenemos class 1, no me sirve, ya la borro. Lo primero que voy a crear van a ser 3 carpetas: modelos, contenedores, que es donde voy a guardar los contenedores, y uno más que sea, simplemente le voy a poner útiles. Útiles van a ser clases, en este caso la clase genérica del contenedor lo voy a crear en útiles, que van a ser pensadas como para ser heredadas, o sea, clases que están pensadas más a nivel lógico que a uso. En este caso, la clase contenedor genérico, que es lo que estoy creando ahora, va a ser de tipo útil, va a ser un útil. Bien, entonces vamos a empezar creando una clase, la cual se va a llamar contenedor. Este va a ser el contenedor genérico, es el que va a tener la lógica de todos. Bien, ponemos contenedor genérico. Acá me abrió el diseño, no tengo idea por qué pasó ahí, porque lo creé como diseño, o sea, no acá dice cualquier cosa. Vamos a agregar una clase y vamos a fijarnos de haber creado una clase. Bien, acá le vamos a poner contenedor. Ahora sí. Bien, ahora sí lo creo bien. Le vamos a poner que es público. Y importante a tener en cuenta, entonces tenemos contenedor. Vamos a venir acá y ver que habíamos definido. Habíamos dicho que el contenedor iba a tener un genérico tipo T, entonces eso hay que definirlo directamente acá. Decimos que nuestro contenedor tiene un genérico de tipo T, entonces todos los métodos que armemos lo vamos a armar en base a eso. Por otro lado, voy a definirlo como abstracto, ya que no va a tener una lógica específica, no voy a, o sea, siempre voy a querer sobreescribir al menos un método, después vamos a hablar de eso, pero para empezar quiero poder tener esto. Bueno, tenemos el contenedor, tenemos que es abstracto, bien. Bueno, vamos a empezar a escribir la lógica que iría acá. Entonces los métodos ya los teníamos predefinidos, van a ser el método buscar, agregar y get tools. Entonces voy a poner cada uno de los métodos: agregar, buscar, get tools. Bien, esos van a ser los 3 métodos que van a tener todos nuestros contenedores.
Ahora, una regla de la que siempre hablamos es que todo contenedor por dentro va a tener una lista. En este caso me recomienda un ítem de tipo T. Yo directamente voy a tener una lista. Le voy a poner listado súper genérico. O sea, tiene que ser lo más genérico posible. Ahora, si yo pongo private, solo lo voy a poder hacer acá. Yo voy a utilizar otro que es protected, que básicamente permite que la utilicemos en esta clase y en los hijos de esta clase. Por ende, si yo heredo esto a animales container también va a tener acceso a la lista, pues yo para métodos como buscar el más grande o otros voy a necesitar el listado completo, así que privado para este caso no me sirve. Voy a tener que pasar a protect. Por ahora lo voy a dejar de vuelta privado para que cuando lleguemos a implementarla, a heredarla, veamos el problema, pero ya les voy adelantando que esto tiene que estar como protected. Bien, entonces vamos a empezar con la lógica básica del clásico agregar. Esto es público, lo puede agregar cualquiera, un elemento. Agregar va a recibir un void, por lo que habíamos hablado, y le vamos a poner agregar. Y agregar va a recibir un dato t y le vamos a poner elemento. O sea, el elemento que quiero agregar, y acá ya me autocompleta, me dice listado add element. Básicamente esto le falta la lógica. Vamos a poner los to do que nos faltan, los por hacer. Bien, nos falta validación de repetidos y otros. Después vamos viendo. Genial. Luego el de buscar. Acá vamos a tener un problema. Quiero que veamos el problema que vamos a tener. El buscar, yo definí, les dije, va a tener un string. Entonces vamos a poner public. O sea, siempre se va a buscar por string. T, porque nos va a devolver un objeto del tipo que estemos trabajando en este momento. Si es animal, me va a devolver un animal. Si es un perro, me va a devolver un perro. O sea, más específico, si es una figura geométrica, me va a devolver una figura geométrica. Y a este le vamos a poner buscar. Y buscar, dijimos, como acabo de decir, que va a recibir un string. Y le voy a poner dato buscar. O sea, dato buscar. Y ahora vamos a hacer un clásico con tipo de lógica. Le vamos a poner t, que va a ser elemento buscado. O sea, el objeto que estamos buscando. Le puedo poner elemento objeto. Va a ser de tipo t. No sabemos que es t, por eso es 100% genérico. Que va a empezar siendo null. Acá me dice que no sabemos si t puede ser null. Entonces, acá lo que vamos a usar es default. Default le va a dar el valor por defecto, o sea, si el defecto es null, porque para todos los objetos es null, le va a poner null. Esto debemos hacerlo así por restricciones del lenguaje. ¿Sabes? Como estamos trabajando con un genérico, en vez de ponerle null, le vamos a poner default. O sea, si es una lista de números enteros, le pondrá 0. Nosotros siempre lo vamos a trabajar con objetos, entonces para nuestro caso esto es totalmente válido. Bien. Bueno, con esto hecho, tendríamos que hacer la lógica de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? La lógica de búsqueda va a tener lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un for each por cada elemento en el listado. Tendríamos que hacer si el elemento punto, y acá no sabemos qué dato estamos buscando porque estamos trabajando sobre un genérico que no tenemos idea qué es. Entonces puede ser un nombre, puede ser un DNI, puede ser un pedigrí para un perro, puede ser una patente. La realidad es que puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver con un método abstracto, el cual sea el siguiente. Private string get clave, o obtener clave o extraer clave. La clave es el dato único que vamos a usar para buscar, ya sea un DNI o lo que sea. Y va a recibir un elemento, o sea, un objeto de tipo T. Pero acá esto va a ser abstracto. Básicamente significa que lo vamos a definir
en el momento que nos toque definirlo. Public abstract string, extraer clave. Y esto va a decir que los miembros virtuales no pueden ser privados. O sea, esto, perdón, no va a ser privado, va a ser protected. O sea, lo mismo, no quiero que lo usen de afuera, pero sí quiero que se use adentro de la clase. Esto me obliga a ponerlo protected. Es un tema de restricción, porque no puede ser privado, sino cómo voy a heredar si solo lo puedo ver en esta clase. Entonces, lo que hago es ponerlo como protected. Solamente se va a poder utilizar en esta clase y en las clases que hereden de esta clase. Bien, entonces extraer clave va a recibir un objeto, por ejemplo un animal, y en el caso del animal debería devolver su nombre. Si recibe un artesano, debería devolver su DNI. Si recibe un auto, debería devolver su patente. Esto lo vamos a implementar, este método lo vamos a escribir cuando nos toque heredar esto. Entonces yo acá lo que voy a hacer es extraer clave y le voy a pasar el elemento con el que estoy iterando. Y acá lo que voy a ver es que puedo poner dato buscado o clave buscada. Y acá ya me autorrecomienda incluso. Me dice que el elemento buscado es el elemento que tengo ahora en el ciclo. Repito, elemento puede ser cualquier cosa. Acá estoy poniendo lógica genérica y acá creo un método de extraer clave que lo que va a hacer es extraer la clave del elemento. No sabemos qué clave va a extraer, pero sabemos que este método va a extraer una clave. Bien, entonces, con esto hecho, yo puedo poner, una vez que termine, return elemento buscado. Y acá lo que voy a hacer, fíjense que ya más o menos la inteligencia que tiene el Visual Studio se da cuenta, porque la verdad que estas lógicas son comunes. Entonces, lo que yo hago es elemento buscado, le extraigo la clave, que este método no sabemos qué va a hacer, pero en el momento que lo tengamos que implementar sí vamos a saber, y ya tendríamos uno que nos permite agregar y que nos permite buscar. Bien, yo para no perder tiempo, para que esto esté fresco, automáticamente ya voy a implementar esta clase. Dijimos que íbamos a trabajar con artesanos, así que yo voy a crear la clase artesano. Bien, le voy a poner public string DNI. Podemos ponerle solo get, porque va a ser una clave. Ahí decidimos cada uno lo que queremos hacer. Bien, tenemos el DNI. Vamos a tener un nombre también. Que esto va a ser getSet. Y por último vamos a tener horas, si no me equivoco son los honorarios por hora. Honorarios por hora. Perfecto. Vamos a tener estos tres datos. Le vamos a generar un constructor, ya que el nombre, perdón, ya que el DNI solamente lo vamos a poder inyectar por constructor. Entonces solamente vamos a elegir el DNI. Y podríamos crearle o no algún que otro método específico. Para este caso creo que estamos bien. Y bueno, una vez teniendo esto, voy a crear mi primer clase contenedor, que va a ser una clase que obviamente va a ser artesanos container, o sea, el contenedor de artesanos. Vamos a poner público y vamos a poner que herede de contenedor, ya lo tenemos definido, pero específicamente no va a heredar del concepto de contenedor solo, va a ser un contenedor de artesano. Bien. Y al hacer esto me va a decir, che, perfecto, pero implementame el método abstracto. Hay un método abstracto, entonces vamos a decir implementar clase abstracta. Y si se fijan, el único método abstracto que existe es extraer clave. Yo tengo que hacer un método que retorne la clave de este artesano, de este elemento. Acá yo le puedo poner artesano directamente. Puedo poner que esto, la clave que me interesa del artesano, va a ser DNI. Entonces, fíjense que acá le estoy dando un caso específico, un uso específico. Entonces, si miramos el contenedor, para el caso del artesano, el método extraer clave me va a devolver el DNI del artesano. Entonces yo lo voy a buscar contra un DNI.
Entonces, lo que quería mostrar es eso, cómo el extraer clave va a depender del objeto, o sea, del tipo de contenedor que estemos armando. En este caso, en el artesanos container, este método va a extraer la clave y va a devolver el DNI. Y lo va a buscar por ese DNI. Bien. No quiero perder tiempo, así que inmediatamente voy a crear una aplicación de consola donde podamos ver un ejemplo de esto. Ya después continúo con los métodos que faltan, pero estaría bueno poder ir viendo cómo esto ya realmente anda. Y fíjense que el artesano container solamente tiene por ahora el método extraer clave. Bien. Entonces acá voy a agregar otro proyecto, nuevo proyecto directamente, y esto va a ser una aplicación de NetFramework. De hecho acá utiliza aplicación de Windows Form NetFramework, y le vamos a poner, perdón, no de Windows Form, no, Windows Form va a ser para la parte visual, yo quiero una aplicación de consola, y esto se va a llamar, le habíamos puesto gestión tasas, y esto le voy a poner test, porque básicamente las aplicaciones de consolas son excelentes para hacer testeos rápidos. Le voy a poner test console, para que sea claro que esto va a ser un test de consola. Bien, tenemos el clásico program con un main, y acá podemos ya empezar a crear, por ejemplo, artesanos container. O sea, yo agregué una aplicación y acá me va a decir como que no entiende qué es artesanos container. Podemos ver que está público, así que recuerden siempre que para que esto ande tenemos que agregar la referencia que el test utiliza la capa de servicios. Entonces, una vez hecho esto, ahí sí nos va a recomendar lo que es artesanos container. Entonces yo le voy a poner contenedor igual new artesanos container. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar a armar un poco la lógica de qué es lo que quiero. Yo, por ejemplo, voy a tratar de agregar 1, 2 o 20 artesanos. Voy a crear un par de artesanos. Vamos a poner que su DNI es 1234 y vamos a poner sus datos. Nombre, Pepe, horarios por hora, le vamos a poner que cobra 200, pueden ser dólares, la hora. Bien. Honorarios por hora debería ser un decimal de todos modos, yo lo puse como string, acá me equivoqué. Bien. Y acá vamos a poner que para que esto lo entienda como decimal tenemos que poner la letra M al final del tipo de dato. Bien, y así podemos crear un par. Artesano 2, artesano 3, artesano 4. Acá. Y acá le ponemos Pepe, Marcos, Noelia, Diego. Bien, tenemos distintos precios. Acuérdense, acá si no le pongo punto me lo permite, o sea, esto hace la conversión implícita, así que no hay que ponerle M en esos casos. Acá le ponemos 320 y acá le ponemos 480. Bien, perfecto. Ya tendríamos 3 artesanos creados. Con estos 3 artesanos podemos agregarlos todos al contenedor. Ven acá, y artesano junto. Perfecto. Ya agregamos los 3 artesanos en teoría. Así que ahora lo que podríamos hacer es buscar alguno de los artesanos, como para que vean que esto ya está andando. O sea, ya tenemos un contenedor de artesanos. Genial. Entonces acá lo que habría que hacer es console.readline. Acuérdense que este lo dejo para que no se me cierre la consola automáticamente. Y acá podría hacer un print del artesano en cuestión.
Out es, ¿no? Sería console.writeLine y le ponemos buscado.nombre. Y perfecto, con esto tendríamos un programa que acá va a fallar porque va a querer abrir la aplicación de la biblioteca de clases. Así que para definirlo como proyecto de arranque, vamos acá, establecer como proyecto de inicio y ejecutamos, y ahora podemos ver que me tira un error porque, claro, acá me cometí un error yo, que es que nunca le puse el constructor. Entonces acá no tenemos un constructor aplicado. Así que todo contenedor debería sí o sí tener un constructor. Que básicamente el constructor se va a ocupar, no le voy a poner protected, le voy a poner public, creo que cualquiera pueda construir. Y lo que va a hacer este constructor es listado igual a newListDT. Bien, y con esto ya tendríamos ahora sí el programa funcionando. Ya habríamos arreglado este problema y esto va a crear la lista, y como podemos ver nos muestra específicamente que estamos hablando de Pepe. En este caso, sin problema, nos muestra que estamos hablando de Pepe, ya que Pepe es el que tiene este DNI. Nos muestra app. Bien, bueno, faltaría otro método súper genérico que tenemos siempre, que es el de obtener todos, para poder hacer el listado completo. Entonces, public list, porque va a devolver una lista, dt, se llama, acá me puso buscar, yo voy a poner get todos. Y acá lo que ponemos es lo siguiente, o sea que todos debería devolver una copia de la lista original. Vamos a hacer return new list dt, pero esto va a recibir el listado completo. Esto va a crear una copia de la lista original. Bien, con esto podríamos ahora, si queremos mostrar todos, podríamos hacer un for each y poner, bueno, ahí más o menos, ahí hice lo que quise. Y acá lo que podemos hacer es, por cada uno, console write artesano.nom. Bien, ejecutamos esto y podemos ver cómo nos trae a Pepe, a Marcos, a Noelia y a Diego. ¿Cuál es el problema acá? Teníamos un DNI repetido y lo agregó sin ningún tipo de inconveniente. Normalmente podríamos decir que eso no es problema, pero la realidad es que si tenemos una clase contenedora, sería ideal que ya maneje esa lógica. Y esa lógica, la verdad, la podemos manejar acá agregando un método extra que la verdad que es bastante genérico, que es el método existe public. Esto devolvería un verdadero o falso, pero a existe le vamos a pasar una clave, le vamos a pasar un dato buscado, una clave. Entendamos que esto va a ser para la clave que definamos, ya sea DNI, ya sea patente, sea lo que sea. Entonces, vamos a poner string clave. Bien, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Que en realidad acá, esto donde yo puse buscado, debería ser no dato buscado, sino clave buscada. O sea, es la clave que estamos buscando. Ven acá, la clave o clave buscada, o sea, existe la clave específica, de hecho le podemos poner existe clave. Bien, entonces esto, vamos a aprovechar el método que ya tenemos hecho, que es bool. Existe, me dice por los defectos falso, yo voy a hacer algo diferente. Voy a llamar a this.buscar, voy a buscar la clave y voy a ver que esta clave sea distinto de null. ¿Esto qué va a hacer? Si la clave es distinta de null, no existe.
falso. Si la clave, si la clave es distinta, en este caso sería, no, sí está bien. Si la clave es distinta de null, existe, verdadera. Si la clave es igual a null, falso, no existe. Entonces acá ya tendríamos la lógica para saber que sí existe. Y acá yo había puesto que hay que agregar una validación de repetidos. Esto vamos a tener que validar si está repetido o no. Ahora nosotros vamos a utilizar excepciones para manejar esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es, primero, lo primero. Voy a agregar más validaciones. La primera, por ejemplo, es que el dato no sea nulo, pero en este caso no nos deja usar nulo, vamos a tener que usar default. Entonces, en este caso, pondría if en este caso sí, porque no estamos haciendo una asignación, entonces no hay ningún tipo de problema. El problema es cuando hacemos la asignación. Entonces, si el elemento es igual a null, vamos a disparar una excepción. Bien, de hecho acá hay una excepción que es argument null exception, que básicamente ya estamos diciendo como que el dato es null, o sea, es incorrecto. Entonces disparamos automáticamente un argument null exception. Bien, lo segundo que podríamos hacer es investigar si la clave de este elemento que se está queriendo agregar está repetida, o si realmente es null, o si está vacía. Entonces, podríamos hacer un string clave nuevo elemento igual a... Tenemos una función que es extraer clave, de hecho hasta se dio cuenta del elemento que me están pasando. O sea, el nuevo elemento acá. De hecho, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner nuevo elemento, o sea, el nuevo elemento que estamos queriendo agregar. Y acá lo que hacemos es ver if. Acá valida que no sea null. Yo voy a hacer un poco más amplio. Voy a utilizar is null or white space. O sea, yo no quiero que sea ni null, ni vacío, ni que sean solo espacios. Así que voy a validar. Si llega a darse esto, voy a disparar otro tipo de excepción. Acá me dice argument exception. Es una excepción válida. Esta excepción se suele utilizar... Vamos a ver un poco qué dice la documentación. En este caso estamos sobre el constructor. Excepción cuando no es válido uno de los argumentos proporcionados. En este caso, el nombre del elemento no es válido. Entonces podríamos utilizar estas excepciones, la verdad, si queremos. Eso lo iremos identificando. Podemos poner simplemente una excepción genérica. Eso lo puede decir cada uno. Lo ideal sería crear excepciones específicas para esto. Clave inválida. Argument null exception está perfecto para este caso. Y un clave inválida creo que estaría mucho mejor. Voy a ocuparme de crear la excepción directamente. Así que voy a agregar una carpeta que sea... Y acá lo que voy a hacer es agregar mi propia excepción, que va a ser clave inválida exception. Bien, esto para poder crear una excepción simplemente tenemos que poner que hereda de exception. Y vamos a crearle un constructor para que me permita guardar algún dato. Por ejemplo, podríamos tener un dato en esta excepción que sea public string clave inválida. O sea, ¿cuál es la clave inválida que le estamos queriendo pasar? Y acá le podemos poner que va a ser solo get. O sea, yo no quiero que me lo puedan editar. No tiene sentido. Y acá le hacemos un constructor. Public. De hecho, podemos poner generar un constructor. Y adicionalmente yo quiero que me puedan pasar un texto, algún texto informativo de che, acá pasó esto. Así que normalmente se utiliza la palabra message, mensaje. Y esto se lo vamos a pasar al padre. Esto quiere decir que como excepción ya tiene un constructor que recibe un mensaje. Lo que yo hago acá es pasarle al constructor
la excepción para que lo guarde en donde lo tenga que guardar. Esto vamos a entrar más en detalle en otro momento, tómenlo como medio de memoria. Bueno, perfecto. Genial. Tenemos ahora todo esto definido, entonces en el contenedor general, en vez de disparar una excepción común, voy a poner new valid exception. Y acá le voy a pasar la clave, o sea que va a ser clave nuevo elemento, y de paso le paso un texto informativo de qué está pasando. No se pueden poner claves vacías. Esto va a ser muy genérico, muy genérico, para algunos casos tal vez ni siquiera me va a servir, pero sí hay que entender que ya tenemos, aunque sea, algo que nos permite gestionar claves inválidas. Esto es súper genérico. Se entiendan que acá estoy creando un generic, por ende no tengo los errores reales que voy a tener si lo estuviera haciendo para un artesano. Ahí podríamos después pensar otras estrategias. Pero en un principio, lo que estamos diciendo es que no se pueden poner claves vacías, y esto va a mostrar no se pueden poner claves vacías. Bien. Bueno, ya tenemos dos casos que tendríamos que validar. Ahora tendríamos que validar si el elemento está repetido. If. Y acá ya tenemos un método. Si existe la clave del nuevo elemento, significa que esto está repetido. Acá me tira un error porque me dice que no puede convertir, perdón, extraer. Existe clave, quería buscar yo. Que le puse solo existe. Si existe este elemento, vamos a tirar un throw new. Bien, tendríamos que crear una excepción, la realidad es que sería esa. Podríamos crear una. Ya existe elemento exception. Y acá la realidad es que podríamos pasarle cuál es la clave. Acá podríamos poner, podríamos guardar cuál es la clave, muy parecido al anterior. De hecho, creo que esto también nos sirve. Solo que acá solo le voy a poner clave, porque en este caso solamente está repetida. Y le vamos a también generar un constructor. Y podríamos también pasarle así, o podemos pasarle ya algo predefinido que sea bien. Acá lo que estoy haciendo es que al constructor del padre le paso el texto ya existe elemento con clave. Perdón, acá estoy teniendo un problema con el teclado, denme un segundo. Resuelto. Ya existe una clave con clave, y le va a poner el mensaje acá. Acá lo que me dice es que la base es object porque yo no definí que esto es una exception. Entonces, al hacer esto, ya estoy creando acá, y acá lo que le voy a tener que poner en el contenedor es exception, y acá le pasamos, perdón, exception no, ya existe elemento exception, y acá le voy a pasar la clave que traté de agregar. Entonces con esto ya tenemos validados todos los casos. Ahora vamos a ver que si ejecutamos el programa va a pinchar, nos va a decir que ya existe el elemento 121, y podemos ver que pincha en específicamente esta línea. O sea, no nos muestra exactamente porque esto está directamente, nos muestra dónde explota, pero podríamos subir, no sé si nos va a dejar, no nos va a dejar ver específicamente desde dónde, pero les aseguro que está explotando en realidad acá. Bien, bueno, genial, como que nos muestra el lugar interno donde explota, no nos muestra que explota por fuera. Pero sabemos que acá está tirando una excepción donde no nos está dejando agregar el dato repetido. Entonces esto podríamos poner cada uno dentro de un try catch. Sería molesto, pero podríamos poner cada uno dentro de un try para evitar. Entonces, ahora ya no nos va a dejar repetir claves.
Bien, en este caso tal vez sería mejor simplemente cambiarle la clave para no perder un elemento, pero ya sabemos que si algo está mal va a pinchar. Por ejemplo, si acá borramos el nombre, acá no hay problema, perdón, el DNI, si borramos el DNI va a explotar porque no se pueden poner claves vacías. Entonces ya tenemos todo validado. Después lo vamos a usar esto en una aplicación de consola, pero al menos ya lo estamos validando. Bien, perfecto, ya tenemos esta validación. Ya podemos ver que está agregando los elementos y podemos ver que tenemos algunos elementos de Java. Perfecto, así que ya tenemos el contenedor súper genérico. Este contenedor lo podemos implementar para cualquier cosa. Pudimos crear un contenedor para artesano y lo ideal sería también tener un contenedor para lo que vendría siendo la taza, que esto creo que va a ser la parte fundamental del programa, donde podemos ver que tiene un código que es solo numérico. Acá vamos a tener un conflicto. Habría otra forma de resolverlo, la realidad es que no tomé la mejor estrategia de resolución, pero para nuestro caso, aunque el código sea numérico, vamos a seguirlo guardando como string. Por dos motivos. El primero es que, está bien, entendemos, o sea, estamos limitados a nuestra clase contenedora. Y el segundo es que el día de mañana pueden elegir que los códigos sean string y me rompe todo el código. O sea, todo el código fuente. Entonces, vamos a tener que pensarlo. Pero acá voy a permitir cualquier tipo de código, ya que quiero poder, vamos a poner que es único, pero vamos a permitir códigos de tipo string. O sea, por las limitantes, si se fijan, el método extraer clave devuelve siempre un string. Si acá hubiéramos puesto que devuelve object, ahí podríamos devolver cualquier tipo de dato. Pasa que tendríamos algunos conflictos acá, que en el de buscar tendríamos que pasar un object y por eso. O sea, para este caso, pues hay estrategias mejores, pero para este caso las claves siempre van a ser string. Bien, y fíjense cómo podemos hacer una clase contenedora de tazas. O sea, voy a venir acá a los contenedores. Primero necesitaría la taza, ¿no? Y necesitaría los enumerables. Agregar enums. Y acá podemos ver que el enumerable va a ser el material, que es porcelana, cerámica o vidrio. Entonces, vamos a tener material. Esto no va a ser ni interno ni va a ser clase, va a ser public enum material, y le vamos a poner, como dice acá, porcelana, cerámica y vidrio. Listo, ya tenemos el enum perfectamente diseñado. Ya tenemos nuestro enum hecho. Bien, con esto hecho, deberíamos hacer la taza. Entonces vamos a agregar clase taza, public class taza, y le voy a poner solo lo básico: código, horas trabajo, o sea cuánto tarda en hacerse la taza, el material y el artesano. Entonces, public. A este solo le vamos a poner el get, que va a ser un código único e inmodificable. Y en los demás, o sea, cuánto hay que consumir para hacerla, y esto, el material, las horas de trabajo las vamos a poner como doble. Esto va a ser de tipo material, que va a ser el material de la taza. Y horas trabajo, que va a ser de tipo... no, claro, acá me estaría faltando el artesano en realidad. Esto va a ser de tipo... Le vamos a poner artesano. O sea, va a ser de tipo artesano y va a ser el artesano de la taza. Le generamos un constructor. Recuerden que con control punto siempre podemos tener estas cosas.
sacamos acá, sacamos acá, sacamos acá. Y ya tenemos la taza medianamente hecho. Ahora nos faltaría el contenedor de tazas, así que vamos a agregar a tazas container. Y le vamos a decir que esto va a ser un contenedor, pero no va a ser un contenedor de cualquier cosa, va a ser un contenedor de taza. Bien, y acá lo mismo, implementar los métodos, control punto, implementar clase abstracta, y me va a hacer crear el método extraer clave. Este método extraer clave lo que va a tener es return, nuevo elemento, en realidad sería nueva taza para nosotros, y esto va a ser, en realidad no nuevo elemento, no sé por qué esto quedó como nuevo elemento, creo que me equivoqué de método cuando lo edité. Acá sería simplemente taza, porque no tiene que ser una nueva taza, puede ser cualquier taza. Taza punto, y vamos a poner código. El código de la taza va a ser la clave de la taza. O sea, el código va a ser la clave de búsqueda. Y ya con esto tenemos el contenedor hecho. Ya está. Si se fijan, venimos al program CS, que es el que estamos usando para testear. Acá estaba testeando los artesanos. Así que esto lo voy a extraer. Si se acuerdan, hay una función para extraer métodos. Voy a crear este método, le voy a poner probar artesanos, solo para que me quede separado. Lo que sí me interesa es crear artesanos, o sea, preparar esta parte está interesante. No, no me gusta esto como está acá. No, no, no. Esto... acá le voy a poner... a ver si puedo hacerlo bien. Ah, esto, así, todo esto. Extraer método, y acá le voy a poner preparar contenedor artesanos. Así me queda un método donde ya me crea directamente todo lo que necesito. Entonces tengo probar artesanos, y voy a crear otro método que sea probar tazas. Bien, en este caso, probar artesanos no lo voy a usar, me interesa usar probar tazas. Esto es simplemente como es de test, es totalmente descartable, así que voy a llamar a probar tazas. Fíjense que son todos métodos estáticos, porque el mismo main es estático, o sea, solo por eso. Bien, y acá lo que voy a hacer es contenedor artesanos, va a preparar contenedor artesanos, va a ser igual a artesanos container, creo que le puse. De hecho, acá está. Artesanos container. Parece que dice contador, así que le vamos a poner conte, de container. Artesanos conte. Bien, ya tenemos el preparar contenedor de artesanos. Ahora voy a hacer tazas conte, y este voy a ir con el caso básico, new tazas conte. Bien, con esto hay que entender que obviamente esto es un tazas container. Ya tenemos solamente con crear este método toda la lógica hecha para trabajar con tazas. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una taza de código repetido, me va a decir que está repetida, o sea, todo literalmente. Entonces voy a poder crear una taza, voy a poner taza 1, new taza, le ponemos el código que puede ser 123 o A3, es el código de la taza, y obviamente los otros datos de la taza, que puede ser el artesano y el código. Bien, acá tenemos materiales y tenemos artesanos, o sea, tenemos absolutamente todo. Está faltando las horas de trabajo, por lo que veo.
¿Qué le pusimos a todo solo get? Vale, puse a todo solo get, no voy a... Esto, así, así y así. Perfecto, entonces acá lo podemos testear. Venimos al program CS. Y lo que tendríamos es material igual Selana, por ejemplo. Lo podemos poner con enter, que se lea mejor. Horas de trabajo, esta taza requiere 2 horas de trabajo. Y el artesano capaz de haber desenvuelto esta gran taza, podemos decir que sea cualquiera de los que está acá. Y el que tenga DNI 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Esto va a ser. Entonces, básicamente el artesano de esto va a ser el que tenga DNI 1, 2, 3, 4. Si no existe, no tira un error. No, en este caso, si no existe, no tira un error, simplemente devuelve nulo. Y podríamos crear la taza 2, que el artesano, no recuerdo los números del artesano, pero podría ser el que tiene. Bien, y acá podemos ejecutar esto. En realidad acá no estamos haciendo nada, estaría bueno poder ver la taza como tal, o sea, los datos de la taza. Así que podríamos mostrar la taza y el nombre de su artesano. Por cada taza in tazas conte punto get todos, lo que hacemos es básicamente console writeline y ponemos algún texto que me permita ver qué estoy haciendo. El código de la taza hecha por y el nombre del artesano. Código, 2 puntos. Estoy teniendo un problemón acá con una de las teclas. Bien, creo que ahí quedó resuelto de una vez. Código taza punto código by, se echa por, y le ponemos taza punto artesano punto nombre. Y acá podríamos ver como resultado que es que carga. Nunca agregué las tazas a la lista, así que es normal que haga esto. Bien, acá lo que estoy haciendo es agregar taza por taza. Voy a tener que hacer 2 agregados. Podemos hacer otro método dentro del contenedor que sea public void agregar varios. Y acá lo que vamos a usar es params. Params y le vamos a pasar varias tazas. No, esto sería si estamos hablando solo de tazas. Varios T. Entonces vamos a poner y esto lo que tendría que hacer es agregar varias de estas tazas. Entonces sería un for each por cada elemento en elementos. Y esto tiene que ser this.agregar. Y agregamos el elemento que le estamos dando como para poder poner coma y poder poner varios. Es una función que agrega varios. Y como estamos usando params, podemos pasarlos con coma. Entonces acá podríamos poner tazas conte punto agregar varios taza 1, taza 2. Y ahí agregaría cada una de las tazas. Como podemos ver por dentro, lo que hace esto es hacer un for each y agregar cada uno. Entonces ya tenemos agregar varios. Y ahora cuando lo ejecutemos me va a tirar un error porque me dice ya existe un elemento con esta clave. Fíjense que ya tiene toda la lógica.
Acá el problema fue que tengo dos tazas con el código A3. Si esta le pongo B4, básicamente me va a decir código A3 by Pepe, código B4 by Marcos. Bien, esto nos va a servir, va a ser genérico, quería usar un ejemplo de genérico que sea útil, pero hay que entender que tiene sus limitantes. No es tan flexible como normalmente sería un método normal. Podríamos hacer algunas cosas, podríamos agregarle... O sea, no es tan flexible como una clase contenedora independiente, pero sí, fíjense que con una sola línea ya estaríamos teniendo una clase contenedora de tazas. Bueno, con esto dicho, el video me quedó súper largo, pero pude cubrir todo el concepto de genérico e implementar dos clases específicas. Bien, perfecto. Así que esto queda así, lo subo y continúo con los siguientes.